¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con los ciclos de potencia. En este video vamos a ver un ejemplo del ciclo diésel. En el video anterior explicamos cómo se obtenía la ecuación para encontrar la eficiencia del ciclo diésel. Entonces, pues nos vamos ahí, ¿no? Dice, un ciclo diésel ideal con aire como fluido de trabajo tiene una relación de compresión de 18 y una relación de corte de admisión de 2. Al principio del proceso de compresión, el fluido de trabajo está a 14.7 libras por pulgada cuadrada, 80 grados Fahrenheit y 117 pulgadas cúbicas de volumen. Utilizando las suposiciones de aire estándar frío, determine la temperatura y presión del aire al final de cada proceso, la salida de trabajo neto, la eficiencia térmica y la presión media efectiva, o sea, los mismos elementos que nos pedía encontrar cuando hablamos acerca del ciclo Otto. Entonces, primero, lo más sencillo que podemos hacer es encontrar los volúmenes. ¿Por qué? Porque ya me están dando la relación de compresión y la relación de corte de admisión. La relación de compresión R me dice que es igual a 18 y la relación de corte de admisión RC me dice que es igual a 2, en donde nosotros habíamos definido a R como el volumen 1 sobre el volumen 2 y a RC como el volumen 3 sobre el volumen 2. Entonces, si mi volumen 1 es de 117 pulgadas cúbicas, mi volumen 2 va a ser igual a mi volumen 1 sobre 18, es decir, 117 pulgadas cúbicas entre 18, es decir, 6.5 pulgadas cúbicas. ¿Sí? A su vez podemos utilizar la relación de compresión para encontrar el volumen 3. El volumen 3 sería igual a la relación de compresión por el volumen 2, es decir, el volumen 3 sería igual a 2 veces el volumen 2, o sea, 2 por 6.5, o sea, 13 pulgadas cúbicas. Y por último, el volumen 4 tiene que ser igual al volumen 1 porque es un proceso que se desarrolla a volumen constante. Entonces el volumen 4 también es 117 pulgadas cúbicas. Aquí los voy a poner aquí con color rojito para que se note más. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. 117, 13, 6.5 y 117. Todos en pulgadas cúbicas. Y ya está, ya encontramos una parte de todas las características, ¿no? Que sería los volúmenes. Para encontrar la temperatura y presión en cada proceso tenemos que utilizar tanto las características de flujos isentrópicos como las leyes de los gases. Por ejemplo, del punto 1 al punto 2 yo tengo un proceso isentrópico, por lo tanto yo puedo utilizar las ecuaciones de flujo isentrópico. Es decir, yo puedo utilizar la ecuación que me dice, vamos a poner aquí con el color morado, tengo una ecuación que me dice temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K menos 1. Si yo despejo para la temperatura 2, tendría temperatura 2 es igual a temperatura 1 que multiplica volumen 1 sobre el volumen 2 elevado a la K menos 1. ¿Qué observaciones tenemos que hacer? La temperatura 1, que es de 80 grados Fahrenheit, yo la tengo que expresar en la unidad absoluta de temperatura, que como estamos hablando del sistema inglés, serían los Rankine. Para pasar de Fahrenheit a Rankine, yo tengo que sumarle 460. Sí, 460. Entonces la temperatura 1 sería 80 más 460, es decir, serían 540 Rankine. ¿Sí? Y K
que es la relación de calores específicos, sigue siendo de 1.4. Entonces, yo puedo decir que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, 540, que multiplica al volumen 1, 117, sobre el volumen 2, 6.5, elevado a la 1.4 menos 1. ¿Sí? En donde 117 sobre 6.5 es 18, porque pues de ahí obtuvimos el 6.5, ¿no? Si ustedes desarrollan esa operación de ahí, que es una operación muy sencilla, van a obtener que la temperatura en el estado 2 es igual a 1715.94. ¿Qué cosa? Rankine. Y ya tengo la temperatura en mi segundo estado. A su vez me está pidiendo también la presión, entonces también tengo que utilizar las ecuaciones de flujo isentrópico para presión, que me dice lo siguiente. Las de presión me dice presión 2 sobre presión 1. Presión 2 sobre presión 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a K. Entonces, la presión 2 sería igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 elevado a K. Es decir, la presión 1, que son de 14.7 libras por pulgada cuadrada, PSIA, por volumen 1 sobre volumen 2, que pues va a ser 18 porque es la relación de compresión, elevado a la 1.4. Entonces, la presión 2 debería de quedar de 840.81 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Ya tengo la temperatura 2 y ya tengo la presión 2. Y como las encontré a partir de las ecuaciones para flujo isentrópico. Después, para encontrar la presión 3 y el volumen 3. Habíamos mencionado que el ciclo Diesel, en el calor de entrada, se va a generar a presión constante. Entonces, directamente al conocer la presión 2, yo ya conozco la presión 3. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a utilizar el color verde. La presión 2 es igual a la presión 3. Por lo tanto, la presión 3 es igual a 840.81 libras por pulgada cuadrada, PSIA. Y para encontrar la temperatura 3, como estamos hablando de un fluido, de un gas ideal, yo puedo decir que presión 3 por volumen 3 sobre temperatura 3 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Si yo despejo aquí a la presión 3 de esta ecuación, quizá la escribí de la manera menos amigable posible, pero el despeje sería temperatura 3 es igual a temperatura 2 por presión 3 por volumen 3 sobre presión 2 entre volumen 2. ¿Sí? ¿Qué consideraciones podemos hacer? La presión 3 es igual que la presión 2, por lo tanto, la temperatura 3 es igual a la temperatura 2 por el volumen 3 sobre el volumen 2, en donde el volumen 3 y el volumen 2 es la relación de compresión, que es igual a 2, ¿verdad? Porque ya no la presentaba el problema, la relación de compresión es igual a 2. Entonces, yo tendría aquí que la temperatura 3 va a ser igual a 2 veces la temperatura 2, es decir, 2 por 1715.94. Es decir, la temperatura 3 va a ser igual a 3431.88. ¿Sí? Y aquí ya tendría a mi presión 3 y a la temperatura 3.
Me falta ahora encontrar los valores de la presión 4 y la temperatura 4. Ahora, del punto 3 al punto 4 es de nuevo un proceso isentrópico, por lo tanto yo tengo que utilizar las ecuaciones de flujo isentrópico. Las ecuaciones de flujo isentrópico son las siguientes. Tendríamos temperatura 3 sobre temperatura 4 o temperatura 4 sobre temperatura 3. Temperatura 4 sobre temperatura 3 es igual a volumen 3 sobre volumen 4 elevado a la K-1. Si yo despejo para la temperatura 4, tendría temperatura 3 que multiplica volumen 3 sobre volumen 4 elevado a la K-1, donde la temperatura 3 ya la encontré, el volumen 4 ya lo tengo, es igual al volumen 1. Y K pues es una constante, ¿no? 1.4. Entonces, la temperatura 4 es igual a la temperatura 3, 3431.88 Rankine, que multiplica al volumen 3. Donde el volumen 3 sería... Aquí lo tengo. 13 y el volumen 4, 117. Sobre 117 elevado a la 1.4 menos 1. Si ustedes desarrollan esa operación de ahí, 3431.88 que multiplica a 13 sobre 117 elevado a la 0.4, les debería de quedar una temperatura 4 de 1425 Rankine, ¿sí? Ahí estamos, ya tengo la temperatura. Para encontrar la presión puedo utilizar la relación de flujo isentrópico para presión, que sería presión 4 sobre presión 3 es igual a volumen 3 sobre volumen 4 elevado a K. Si yo despejo presión 4 sería presión 3 por volumen 3 sobre volumen 4 elevado a K. Es decir, la presión 4 sería la presión 3, que habíamos dicho que era de... Presión 3... Aquí lo tengo, 840.81. 840.81 por el volumen 3, que sería 13, por el volumen 4, que sería 117, elevado a la K, que es 1.4. Entonces tendríamos una presión 4 de... Desarrollamos la operación y nos quedaría 38.79 libras por pulgada cuadrada. Y ya tengo la temperatura 4 y la presión 4. Y ya encontré el primer inciso, que es lo que me pide, que es lo que solemos hacer en casi todos los problemas, ¿no? Encontrar los volúmenes, presiones y temperaturas en cada estado. Entonces dice, inciso A, determina la temperatura y presión del aire al final de cada proceso. Ya teníamos los volúmenes. Tenemos la temperatura 1 y la presión 1, que ya me lo da el problema. Temperatura 2 y presión 2 a partir de ecuaciones de flujo isentrópico. Temperatura 3 y presión 3 a partir de leyes de los gases. Y temperatura 4 y presión 4 a partir de flujo isentrópico. Sí, ya tendríamos el inciso A. Después, el segundo inciso, que dice la salida de trabajo neto y la eficiencia térmica. Muy bien. La salida de trabajo neto. Vamos aquí con el color morado. Para el inciso B, la salida de trabajo neto. El trabajo neto, habíamos dicho que es igual a el calor de entrada menos el calor de salida. Entonces lo que tenemos que hacer es expresar ese calor de entrada y ese calor de salida
yo lo puedo hacer en términos de los calores específicos. Habíamos dicho que el calor de entrada va a estar dado a una presión constante, entonces sería calor específico a presión constante por temperatura 3 menos temperatura 2. Y el calor de salida está a un volumen constante, entonces sería calor específico a volumen constante. Multiplica a la temperatura 4 menos la temperatura 1, donde lo único que nos restaría por hacer es buscar en las tablas los valores del calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante para el aire con las unidades del sistema inglés. Pero las unidades del sistema inglés lo pueden buscar en tablas, lo pueden buscar en el libro, lo pueden buscar en internet. El calor específico a presión constante es de 0.240 BTU por libra masa Rankine. El calor específico a volumen constante sería 0.171 BTUs sobre libra masa Rankine. ¿Sí? Así como el calor específico en las unidades del sistema internacional es kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Este aquí es BTU sobre libra masa Rankine. Entonces yo puedo expresar al trabajo neto como el calor específico a presión constante 0.240 BTU sobre libra masa Rankine, que multiplica la temperatura 3 menos la temperatura 2, donde la temperatura 3 ya la habíamos encontrado, es 3431.88 y la temperatura 2 es 1715.94, ambos medidos en Rankine, menos el calor específico a volumen constante, que es 0.171 BTU sobre libra masa por Rankine, que multiplica la temperatura 4, que ya la hemos encontrado, de 1425, menos la temperatura 1, que ya me la daba el problema, de 540 Rankine. ¿Qué es lo que va a suceder? Se me van a ir aquí los Rankine con los Rankine, Rankine, y me va a quedar el trabajo neto en trabajo neto por unidad de masa, BTUs por libra masa. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Nada más hay que desarrollar esa operación, es una operación muy sencilla. Les debería de quedar que el trabajo neto por unidad de masa va a ser igual a 260.49 BTUs por libra masa. Y ese sería el trabajo neto por unidad de masa. Sin embargo, también podemos encontrar el trabajo neto para cada ciclo. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que encontrar la masa que se está trabajando. Cuando hablamos del ciclo de Otto, como estábamos hablando de un gas ideal, podemos utilizar la ecuación de estado. Entonces aquí también podemos utilizar la ecuación de estado basándonos en la constante universal de los gases de la cual estemos hablando. Si ustedes buscan una para ¿cómo se dice? Para el sistema inglés, pues lo que yo encontré en el libro es esta de aquí. R es igual a 0.3704 PSIA, o sea, libras por pulgada cuadrada, por pie al cubo, sobre libra masa por Rankine. De acuerdo a las unidades que me presenta esta constante, yo puedo decir que la ecuación que podría utilizar para usar esa constante sería Rankine es igual a PSIA, o sea, presión, pies cuadrados, o sea, volumen, sobre libra masa, o sea, masa, y Rankine, temperatura. Si yo despejo para encontrar la masa, sería masa es igual a presión por volumen sobre Rankine, temperatura. Yo tendría que hablar de la presión 1, del volumen 1 y de la temperatura 1.
para encontrar el valor de la masa que estoy utilizando de inicio. Entonces ya el problema ya me lo presentaba. La presión 1 es de 14.7 libras por pulgada cuadrada. El volumen me dice que es de 117 pulgadas cúbicas. Sin embargo, la constante yo la tengo en pies cúbicos, entonces voy a tener que hacer una conversión, ¿no? Ahí yo tendría que convertir esas 117 pulgadas cúbicas a pies cúbicos. ¿Cómo haría eso? Un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, un pie cúbico sería igual a 12 al cubo pulgadas cúbicas. ¿Qué procede aquí? La temperatura 1 es de 540 Rankine. Entonces yo puedo proceder a encontrar la masa. Yo diría que la masa es igual a la presión 1, 14.7 psia, o sea, libras por pulgada cuadrada, que multiplica al volumen, que son 117 pulgadas cúbicas. Para hacer la conversión sería pie cúbico es igual a 12 al cubo pulgadas cúbicas sobre la constante, que es 0.3704 psia por pies cúbicos sobre libra masa por Rankine, por la temperatura 1, que es de 540 Rankine. ¿Qué es lo que va a pasar con las unidades? Estas pulgadas cúbicas se me van a ir con estas pulgadas cúbicas, este pie cúbico se me va a ir con este pie cúbico, las libras por pulgada cuadrada con las libras por pulgada cuadrada, los Rankine con los Rankine. Me va a quedar que la masa que estoy trabajando es de 14.7 por 117 sobre 12 al cubo, todo eso entre 0.3704 por 540. Si realizan esa operación les va a quedar una masa de 4.9761 por 10 a la menos 3. ¿Con qué unidades? Pues las que sobran. Libra masa. ¿Sí? Entonces yo tengo el trabajo neto por unidad de masa. Ahora puedo encontrar el trabajo neto a secas. Yo diría que el trabajo neto va a ser igual al trabajo neto por unidad de masa por la masa. Es decir, los 260.49 BTUs por libra masa por la masa, que es de 4.9761 por 10 a la menos 3 libra masa. Una operación muy sencilla. Si ustedes realizan eso, tendrían que el trabajo neto a secas es de trabajo neto es igual a 1.2962 BTU. ¿Sí? Ese sería el trabajo neto que se desarrolla por ciclo termodinámico. ¿Sí? Que sería la primera pregunta que me hace, ¿no? La primera pregunta que me hace de este inciso B es la salida de trabajo neto y la eficiencia térmica. Entonces nos falta la eficiencia térmica. Aquí está. Entonces el trabajo neto primero lo encontramos por unidad de masa a partir de la variación de calor como calor específico por diferencia de temperatura. Y luego encontramos el trabajo neto sin unidad de masa al multiplicarlo por la masa que se estaba trabajando. ¿Y cómo encontramos esa masa? A partir de la ecuación de estado. Entonces, para encontrar la eficiencia térmica del ciclo lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer podemos decir que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, que sería 1 menos
el calor específico a volumen constante por temperatura 4 menos temperatura 1 sobre el calor específico a presión constante por temperatura 3 menos temperatura 2. Ya contamos con todos estos valores. Sería la eficiencia térmica es igual a 1 menos 0.171 que multiplica 1425 menos 540, que es la temperatura 1, sobre el calor específico a presión constante, que es 0.240, por la temperatura 3, que es 3431.88, menos 1715.94. Y ya no. Siendo el punto 171 el calor específico a volumen constante, el punto 240 el calor específico a presión constante. Entonces, la eficiencia térmica de este ciclo diésel sería de, si ustedes realizan esa operación, les quedaría 0.6325. Esa es una manera de encontrarlo. Si yo ya conozco las temperaturas y si conozco los calores específicos a volumen constante y a presión constante. Sin embargo, en el video anterior encontramos una expresión para el ciclo diésel de la eficiencia térmica en términos de las relaciones de volúmenes. Y esa ecuación que habíamos encontrado era esta de aquí, que dice la eficiencia térmica para el ciclo diésel es igual a 1 menos la relación de compresión que a la relación de corte elevado a K menos 1 sobre R elevado a K menos 1 que multiplica a K que multiplica la relación de corte menos 1. ¿Sí? Donde el problema ya nos presentaba todos estos valores desde un inicio. El problema desde el inicio nos dice que la relación de compresión es igual a 18, R igual a 18 y la relación de corte de admisión es igual a 2, RC igual a 2. Por lo tanto, lo primero que pudimos haber encontrado era la eficiencia de ese ciclo, nada más basándonos en las relaciones de compresión de volúmenes, que sería la eficiencia térmica del ciclo diésel sería igual a 1 menos 2 elevado a la 1.4 menos 1 sobre R, que es 18 elevado a la 1.4 menos 1 que multiplica 1.4, que es K, que multiplica la relación de corte de admisión, que es 2 menos 1. Y si ustedes realizan esa operación, les quedaría una eficiencia térmica de 0.6315, que si se fijan es muy parecida a la que encontramos con los calores específicos. ¿Por qué hay variaciones? ¿Por qué? Porque yo me comí decimales aquí en las temperaturas y probablemente también en los calores específicos. ¿Sí? Entonces yo tengo estas dos expresiones. Si yo tuviera que encontrar un promedio, pues entre .6325 y entre .6315 yo tengo a una eficiencia térmica para el ciclo diésel de 0.632, es decir, una eficiencia del 63.2% para este ciclo diésel. ¿Sale? Como encontramos la eficiencia térmica, la podemos encontrar con la ecuación que ya habíamos encontrado previamente, que tuvimos que hacer un desarrollo muy largo, o a partir del calor de salida y el calor de entrada con los calores específicos y las temperaturas, que las temperaturas ya las habíamos encontrado a partir de las ecuaciones de flujos isentrópicos. Por lo tanto, o sea, provienen de lo mismo, ¿no? Las ecuaciones finales o el procedimiento inicial que hicimos. Y lo último que nos pide el problema es la presión media efectiva, en donde la presión media efectiva la encontrábamos a partir del volumen máximo, el volumen mínimo y el trabajo neto. Entonces, para el último inciso, la presión media efectiva. Habíamos visto que la presión media efectiva es igual a el trabajo neto
sobre el volumen máximo menos el volumen mínimo. Y nosotros ya contamos con todos estos valores. Habíamos encontrado que el trabajo neto es igual a 1.2962 BTU. El volumen máximo era igual al volumen 1, que era igual a 117 pulgadas cúbicas. Y el volumen mínimo es igual a el volumen 2, que era 6.5 pulgadas cúbicas. ¿Qué observación tenemos que hacer aquí? Nada más la de este trabajo o esta energía que tenemos aquí. Un BTU es igual a 778.2 libras por pie. Entonces, yo no puedo utilizar esta fórmula con estos valores de aquí en BTUs porque están en pies y los volúmenes los tengo en pulgadas. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que convertir esta energía de BTUs a libras por pulgada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues yo nada más tendría que multiplicar, ¿no? Yo tendría 1.2962 BTUs, que sería mi trabajo neto. Sería lo mismo que 1.2962 por 778.2 libras por pie. Es decir, mi trabajo neto sería 1.2962 por 778.2. Serían 1008.7 libras por pie. Y para convertirlo a libras por pulgada, pues tenemos que utilizar de nuevo la relación de que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, ¿qué habríamos de hacer? Tendríamos que multiplicarlo por 12, ¿no? Es decir, el trabajo neto sería igual a 1008.7 libras por 12 pulgadas. Es decir, mi trabajo neto sería igual a 12.104.43 libras por pulgada. ¿Sí? Y ahora sí ya tengo el trabajo neto en libras por pulgada, ya está en las mismas unidades que mis volúmenes. Ahora sí puedo utilizar la ecuación de la presión media efectiva. Yo diría que la presión media efectiva sería igual a el trabajo neto, los 12.104.43 libras por pulgada, sobre el volumen máximo, que es 117, menos el volumen mínimo, que es 6.5 pulgadas cúbicas. Me quedaría que la presión media efectiva sería igual a 12.104 sobre 117 menos 6.5 da 109.54. 109.54. ¿Y qué pasa con las unidades? Estas pulgadas de aquí se me van a ir con el cubo y me la van a dejar al cuadrado. Entonces yo voy a tener libras por pulgada cuadrada. Es decir, la presión media efectiva es de 109.54 PSI/A, ¿sí? Libras por pulgada cuadrada. Y ese sería el inciso D, la cuarta pregunta que nos hace el problema. Si se fijan, en este no hubo necesidad de utilizar las tablas. ¿Por qué? Porque podíamos desarrollar todo a partir de flujos isentrópicos y
y no nos teníamos que basar en las temperaturas. Las temperaturas las encontrábamos en los flujos isentrópicos porque ya nos estaban dando el valor del volumen. ¿Sale? Entonces, considero que el análisis del ciclo de diésel está un poco más sencillo. Lo revisan, lo intentan y cualquier duda que tengan me la comentan. ¿Sale? Pues eso sería todo y hasta luego. Bye.